Me gustaría saber si nos puedes dar aquí unas tips para dummies de cómo entrar en la política y cómo descubrirte como oradora, porque ahí estás tú. Es que es verdad. A ver, ahí está, ¿qué claro. hace un anestesista como tú en un lugar como este? En un lugar como de pasar este. de hablarle a un paciente dormido a pasar a hablarle a la gente. Bueno, aquí hay muchas carambolas, ¿no? Pero es verdad que las carambolas parten de una voluntad, de... A mí me encanta la política y creo que somos todos seres políticos, ¿no? Porque la política está en la interrelación de los seres humanos y en cómo queremos conformar esta sociedad. De hecho, los griegos definían a los que no se preocupaban por los asuntos públicos, les definían como los idiotas, ¿no? Ahora mismo parece que los que nos dedicamos a los asuntos públicos somos más idiotas, pero no. Entonces, hay una parte que, bueno, pues que me gusta de la política. ¿Cómo he acabado aquí? Ya la línea de puntos es muy difícil de seguir porque en ningún momento me lo he propuesto, ¿no? Yo siempre decía, ¿a qué niño le preguntas y te dice, no, yo de mayor quiero ser anestesista y política? Pues no, porque claro, le te vas das descubriendo un poco. Claro, bueno, vas viendo un poco los pasos a los que puedes llegar, ¿no? Y luego oradora, tengo mis aquellos, ¿no? No pasa nada, yo me atasco, yo digo todo el rato. Me encanta la gente que se atasca, los titubeos, ¿no? Los nervios, creo. Sí, hay verdad. Me encanta, o sea, sí. quiero decir, es la naturalidad, no solo la naturalidad, sino que es un tema que te preocupa, que te interesa y que tienes que trascender ese pequeño miedo escénico que tenemos todas, aparte de ese pedazo de síndrome de la impostora, ¿no? Que tenemos todas a la hora de enfrentarnos a un sitio en el que nos han vendido que la política es de unos señores que hablan de sus cosas y que luego estamos los demás que vamos ahí a refrendar esas cositas cada 4 años. Bueno, pues no. Las nerviosas, titubeantes, con errores, con vehemencia, sin vehemencia, lo que sea, nosotros estamos ahí para decir la política es de todos, esto no somos apolíticos, ser apolítico es ser asocial y estamos ahí para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. ¡Wow, Nerea! Ni un titubeo aquí, defendiendo el titubeo sin titubeos. Eso, tampoco puede ser eso, hay que predicar con el tengo ejemplo. titubeos y errores, vamos, que dan para una sección de Isaías Lafuente. Pero a mí me parece muy interesante que estás diciendo algo que yo creo que también los jóvenes necesitamos mucho escuchar y es que no hay que tener miedo a equivocarse, no hay que tener miedo a emprender tu carrera como médico, como facultativo y de pronto decir, oye, pues ahora me he rayado y ahora lo que me gusta a mí es el mundo del podcast, el mundo del chiste o lo que sea y no pasa nada, o sea, porque la vida al final solo tienes una y la tienes que ir configurando un poco según tus palpitaciones. Y otra cosa importante que has dicho, que en este podcast lo repetimos mucho para nuestras mejorcitas y que no nos cansaremos de repetir, es que hay que implicarse en lo público. De hecho, esto que decías de que los griegos llamaban idiotas, la definición entonces era el que no se implicaba en lo público. Yo creo que lo dijimos en el primer episodio. Nosotros animamos siempre a la peña a sindicarse, entrar en AMPAs, entrar en asociaciones vecinales, que es una manera de entrar en política, porque entrar en política no es solamente votar, también es entender que lo público nos concierne. Tú llevas unos cuantitos años, aunque te hemos conocido así masivamente hace poco, pero llevas unos cuantitos años dando el callo. En 2012 estabas en la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y plantaste cara al por entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, y el puto Laschetti, sus planes, que mal recuerdo tenemos... y sus planes chungos y maléficos que comprendían, entre otras medidas, el recorte de presupuestos en sanidad y la privatización de servicios hospitalarios. O sea, llevas muchos años luchando contra la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está ese sistema? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese sistema de sanidad pública madrileño? Bueno, pues está raquítico, tocado, maltratado, ninguneado, humillado, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, hace 10 años ya de la marea blanca, hace 10 años que de repente pensamos, vale, yo estoy en mi consulta o mi quirófano, tal, no sé qué, y ojo, que es que esto depende de un sistema sanitario y este sistema sanitario es un eje vertebral de nuestra sociedad. Hemos decidido que en esta sociedad la gente que se pone mala, todos nos ponemos malos. El otro día decía Julia Otero que la salud es casi una excepción, ¿no? La salud total, plena, es una excepción. Entonces, y decidimos que esto lo gestionamos entre todos y que nadie se queda como en Estados Unidos, ¿no? O en bancarrota por un problema de salud o tiene que arruinarse o no puede pagar, ¿no? Algo. Y entonces, bueno, pues este es el sistema que nos hemos dado. Y entonces por la puerta de atrás de este sistema entran unos señores como el señor Laschetti que dice, a mí este sistema no me gusta. Me he presentado a unas elecciones para gestionarlo, pero a mí este sistema no me gusta. A mí me gusta el de Holanda, que es un sistema
que se basa en seguros copago, privados, sí. de copago y de seguros privados, ¿no? Y entonces tenemos al caballo de Troya del neoliberalismo o el neoconservadurismo, ya no sé cómo llamarlo, gestionando nuestro bienestar y el modelo social del que nos hemos dotado. Porque creo que nadie pone en duda que necesitamos un sistema sanitario. Es más, la pandemia ha dicho... Esto es, ¿ves? Es que gracias a que tenemos un sistema sanitario incluso maltratado, humillado y ninguneado, fíjate, ahí está. Cuando lo necesitamos, ahí está, ¿no? Y bueno, pues a mí, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy determinante, ¿no? Pasamos de los aplausos, pasamos a las cacerolas. Quiero decir, hay una parte en la que se ha intentado opacar, que es el sistema sanitario el que nos ha sacado, y que son las vacunaciones que nos ha sacado, y que son los impuestos los que nos han sacado, ¿no? Bueno, pues tenemos este caballito de Troya ahí metido en los gobiernos, que básicamente poco a poco va horadando nuestro sistema sanitario, e insisto, tenemos ahí unos genios metidos en una lámpara a los cuales no les dejan salir. Y en la ciudadana media comprende cómo funciona la privatización. O sea, esto, porque es pagar a empresas con dinero público. O sea, finalmente es sencillamente esto. O sea, ¿cómo nos la están colando? Eso es lo que es una vergüenza. La Claro, operación es que Bicho famosa de Ayuso, de las externalizaciones flagrantes que se han hecho no solamente durante la pandemia, sino ya previas. Porque, no, son 26 años de maltrato de lo público. Miss Hope, o sea, Esperanza Aguirre, recuerdo que abrió más hospitales privados y de hecho es que yo quería mencionar, porque mi profesor de Derecho Administrativo paralizó 5 de las privatizaciones que se pretendían, no sin un coste de un infarto de la sanidad pública. Entonces, claro, efectivamente, yo creo que no hay una parte de la sociedad que no entiende efectivamente qué es lo que cubre el Estado y qué no, y cómo se está gestionando y efectivamente, y por qué la privatización siempre decimos, ¡ay, la privatización! Y nos da igual, como si fuese un chascarrillo. Porque yo creo que son muchos años en los que tenemos una propaganda constante y estructural y programada de un don't look up. Básicamente, ¿no? O sea, desde hace muchos años lo privado funciona mejor que lo público, dicho por alguien que está gestionando lo público, que es básicamente, señor, váyase a su casa, ¿no? Y deje a otra gente que confíe realmente en este tal. Y claro, la privatización no es... o sea, a mí las empresas privadas que se dedican a la salud me parece fenomenal. Tú vas, pagas, o sea, quiero decir, son claras, son honestas, el que quiera pagárselo se lo paga. A mí me preocupa la parasitación de la pública, ¿no? Que es que tú tienes un sistema, insisto, que tenemos un sistema que nos hemos dotado para cubrir la salud de todos, y de repente hay unos señores que dicen, no, pero yo lo que quiero es sacar un beneficio de eso, ¿no? Que es como si te digo, oye, a partir de ahora voy a alquilar el salón de tu casa para que esta empresa se lleve la panoja. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿por qué? O sea, porque vas a hacer un uso de un patrimonio que es nuestro, ¿no? Porque los hospitales yo considero que son nuestros, es nuestro patrimonio. ¿Por qué tiene que venir un señor a llevarse el dinero a dónde? Y porque ese dinero que se lleva ese señor a dónde, normalmente Delaware, Islas Caimán, etcétera, etcétera, porque no se reinvierte en I+D, en investigación, en formación, en lo que sea, ¿no? Entonces, es una estafa. Es que la privatización que se ha hecho en la Comunidad de Madrid y en la propaganda del Don't Look Up hacia la privatización de nuestra sanidad es una estafa. Claro, es una estafa que no se ve en el corto plazo, porque es verdad que tú sigues yendo a tu hospital, tal. Vas a tu centro de salud, cada vez está más deteriorado, cada vez menos médicos, menos enfermeras, menos auxiliares, vas a tu hospital, cada vez menos cartera de servicios, etcétera, etcétera. Es una cosa que no la vas notando hasta que te das cuenta en una pandemia que te has quedado sin atención primaria, que no tienes médico hasta dentro de 14 días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa que se lleva denunciando desde hace mucho tiempo pero efectivamente sus efectos son unos efectos en diferido, ¿no? Que diría nuestra amiga, unos efectillos en diferido, y llega un momento en el que una pandemia... Hay un gobierno que aprovecha una pandemia, en esto que se llama el estado de shock de una pandemia, en el que de repente se aprovecha para darle esa vuelta de tuerca además para que no tienes acceso a un médico, a un pediatra, a una enfermera, no tienes acceso, porque si tienes que esperar 14 días, pues no puedes.